Hola, bienvenidos a la presentación del tercer video de la herramienta XK Bell Assistant. En esta oportunidad vamos a trabajar con el módulo montaje. Este módulo fue diseñado pensando en aquellos casos en donde nosotros, conocidos el diámetro de las poleas, la distancia entre ejes y sabiendo cuál es el perfil de la correa que va montada, que me permite decir cuál es el código de esa correa e inclusive cuál es el equivalente también por la cual yo pudiera reemplazarla. Vamos a ver pues cómo funciona este módulo. Entonces, en primer lugar vamos a seleccionar un perfil. Recuerden, yo puedo trabajar en milímetros o en pulgadas. Vamos a introducir los datos en milímetros y vamos a indicar que el diámetro de la polea pequeña es de 280 y el de la polea grande es de 500 milímetros. Distancia entre ejes, vamos a colocar el distancia de eje y le doy al botón calcular. Allí está. Bajo esas condiciones, con esos diámetros de polea y esa distancia entre centros, entonces si yo tengo instalada una correa sección B, ella es la B157 y yo la puedo reemplazar por la 174035. Fácil, sencillo y simple. Ahora, este módulo, al igual que todos los módulos anteriores, también cuenta con validaciones. Por ejemplo, si yo en vez de colocar un diámetro de la polea pequeña de 280, coloco un valor de 90, fíjate, el sistema me da una alerta. El diámetro de la polea del equipo es menor que el diámetro mínimo recomendado. Es decir, para una correa sección B, el diámetro mínimo de la polea debe ser 112. No obstante, el sistema me lo va a permitir, solo que me da una advertencia. ¿Okay? Bajo esas condiciones, la correa ahora sería una B146. Ahora, lo interesante de esta advertencia es que si yo trabajo con una correa por debajo del diámetro mínimo, entonces las posibilidades o estoy aumentando el daño o la reducción de vida, perdón, la vida útil de la correa se reduce enormemente con un diámetro de polea muy pequeña o cuando está por debajo de lo recomendado. No obstante, yo no la puedo modificar. Si mi sistema está así, allí el sistema me dice cuál es la correa que va instalada, pero te hace esa información, te brinda esa notificación de que estás por debajo del diámetro mínimo y por ende esa correa no te debe durar mucho. Bueno, vamos a dejarla como estaba o vamos a probar ahora con otro valor. Si yo coloco por ejemplo 580 milímetros, el sistema me dice el diámetro de la polea pequeña debe ser menor que el diámetro de la polea grande. Por supuesto, el diámetro de la polea grande es 500, yo no puedo tener una polea pequeña que mida por encima de esto. ¿Okay? Es decir, que el sistema me crea validaciones de datos. Vamos a ver qué sucede también con el caso de acá. Si yo coloco una polea, por el contrario, muy pequeña o menor que la del diámetro más pequeña, me va a dar también un mensaje. El diámetro de la polea pequeña debe ser menor que el diámetro de la polea grande. Y bajo estas condiciones el sistema no puede funcionar. ¿Okay? Fíjense que no puedo calcular. Entonces tengo que colocar un valor que esté por encima del diámetro de la polea pequeña. Muy bien. Entonces, otra de las validaciones con que cuenta el sistema es la distancia entre ejes. Yo tengo una distancia de 1400 milímetros. Vamos a ver qué sucede si yo coloco 300 milímetros acá como distancia entre ejes y me dice, la distancia entre ejes es muy corta e impide el funcionamiento del sistema, debe modificar los datos introducidos. En este caso, él lo que está chequeando es que con estos diámetros de las poleas, yo no puedo tener una distancia entre ejes así, porque cuando yo vaya a, es decir, esa distancia entre ejes es menor que la distancia real que hay en mi sistema. Es decir, yo he introducido un valor errado. Entonces, por eso me da ese valor. Es decir, que no puede haber una distancia entre ejes de 300 milímetros si yo tengo estos dos diámetros trabajando. ¿Okay? Eso es lo que realmente me está diciendo el sistema. Entonces,
Vamos a dejar el valor como estaba. Y bueno, allí está. Ahora, yo puedo también trabajar en pulgadas. ¿Okay? Aquí está con los valores en pulgadas. Si yo dejo esos mismos valores y le doy calcular, no varió, por supuesto, en las mismas condiciones. Vamos a modificar un poco aquí estos valores y vamos a colocarle 10 pulgadas. En vez de 19,69, vamos a asumir que la polea es de 18 y que la distancia entre el centro es de 60 pulgadas. ¿Okay? Entonces, bajo esas condiciones, la correa es una B163 y que yo la puedo reemplazar por la 1470. Igualmente, si yo coloco valores acá, por ejemplo, 3 pulgadas, aquí está una alerta. El diámetro de la polea del equipo es menor que el diámetro mínimo recomendado. Es decir, que para una correa sección B en pulgadas es 4,41 pulgadas. Yo no puedo tener una correa de 3 o una polea de 3 pulgadas. Y si las tienes, eso te va a dañar la correa muy rápidamente. Bueno, así funciona este módulo. ¿Okay? Muy sencillo, muy práctico. Y toda esta información que está acá me va a servir para trabajar con estos dos módulos que están acá, que es el rango y la tensión, que lo vamos a ver en el siguiente video.